el suspendido juez César Inostroza, que huyó del país y se encuentra recluido en España, está nuevamente en la palestra. Se ha cambiado la tipificación del delito por el que se le investiga de patrocinio ilegal a tráfico de influencias agravado. También se ha incorporado el delito de fuga, de haber intentado, haber logrado pagarle a un funcionario de migraciones para poder salir del país de manera irregular dentro de los delitos, y la fiscal de la Nación asegura que eso no requiere una cuestión previa o una opinión del Parlamento para que se pueda agregar a la investigación. Bien, amigos, justamente el 10 de abril va a haber la audiencia, es clave para el proceso de extradición de César Inostroza, y nosotros vamos a establecer en estos momentos contacto vía Skype con España. El doctor Guillermo Ruiz Blay es el abogado justamente de César Inostroza en ese país. Doctor Ruiz, tenga usted muy buenos días, buenas tardes allá en España, y gracias por atendernos. Gracias por atendernos, bienvenido. Es un gusto. Doctor Ruiz, quería yo preguntarle cuáles son los puntos fundamentales en que se va a basar o se basa su defensa para evitar la extradición de César Inostroza. Bien, tengamos en cuenta que no estamos en un procedimiento judicial por un delito, sino en un procedimiento instrumental. La extradición al final es un sistema de cooperación entre Estados vigilado o tutelado por la Administración de Justicia. Entonces no se trata tanto de una defensa, porque estamos muy limitados en cuanto a los argumentos que podemos utilizar, como a la pelea, a la discusión sobre si los hechos por los que se le reclama desde el Perú son delito en España o no. Ajá. Que sería el motivo principal para poder entregarle. Nosotros entendemos que no lo son. Precisamente sobre esa postura quería reforzar la pregunta. Se ha cambiado la tipificación de patrocinio ilegal a tráfico de influencias agravado. ¿Esto de alguna forma afecta su defensa? ¿Esto es considerado delito en España? ¿Podría cambiar la figura de la extradición? Correcto, no de ninguna manera, porque lo que interesa a la extradición son los hechos, no la calificación jurídica que se haga. Porque puede tener un nombre, por ejemplo, el patrocinio ilegal no existe en España como tal, y habría que incluirlo efectivamente en un delito que pudiera ser de tráfico de influencias o cualquier otro delito que se estimara por la sala. Nuestro entendimiento es que ninguno de esos hechos es delictivo, porque los hechos que se le imputan, únicamente cuatro hechos de patrocinio ilegal que se describen en el cuadernillo extradicional, es que no tienen sustancia, no tienen contenido, y verdaderamente nos asombra la actitud que está teniendo el gobierno español y el gobierno peruano en relación con este asunto. Doctor, ¿podría usted ser más específico en ese sentido? Dice que los hechos sí no son sólidos, no son concretos. ¿A qué se refiere específicamente? Porque aquí las evidencias que se han presentado, y los hechos en los cuales ha incurrido el señor Inostroza, honestamente son más que evidentes, ¿no? Para mí no son más que evidentes, sinceramente. Cuando se está valorando desde la perspectiva técnica, es verdaderamente lamentable el procedimiento al que se está sometiendo al señor Inostroza. Y no solo en el Perú, tengo realmente que hacer un examen, no de conciencia, pero casi profesional, sobre el trato que está recibiendo por las autoridades españolas, habida cuenta de lo que se está diciendo sobre su actuación y participación en determinados hechos. Ahora mismo estamos luchando contra la denegación de toda la prueba que hemos solicitado para su defensa nos ha sido denegada. El gobierno español le denegó el asilo político en 4 semanas, el mismo día que salía en prensa que los asilos políticos en España estaban tardando 3 y 4 años. Entonces, realmente estamos luchando contra corriente, lo entendemos, estamos intentando frenar un transatlántico. Pero esperemos que lo consigamos por el bien de todos para conseguir una verdadera administración de justicia. La fiscal de la Nación en nuestro país, usted no sé si estará al tanto de esta parte, seguramente ya sabe cómo funcionan los procedimientos contra un funcionario que tiene el cargo de César Inostroza. Para algunos delitos, cuando se encuentra en funciones, se le tiene que pasar por el Parlamento para poder, de alguna forma, ser investigado.
En este caso, en el caso del soborno que se habría producido en la frontera a funcionarios de migraciones, la fiscal de la Nación ha dicho que esto no tiene que pasar por el Parlamento porque ya se encontraba suspendido y que va a ser incluido en este pedido de extradición. ¿Ustedes están al tanto de eso? No, le digo, me ha quedado muy claro que la Fiscalía no está ni siquiera haciendo caso al Parlamento. Ha intentado por activa y por pasiva saltarse los mandatos del Parlamento. Lo más evidente en todo este asunto es la acusación sobre banda organizada, que no consta en el Congreso y en la Comisión Permanente, y se le acusó en el Congreso, y la Fiscalía, saltándose la normativa, ha intentado acusar por esto. Si ahora me dice usted que pretenden traer a la extradición hechos nuevos, pues ya es lo último. O sea, ya sería definitivo el interés más allá de lo plenamente jurídico. El delito de pago a un funcionario público para salir del país de manera irregular, ¿sí es un delito en España? Supongo que sí. Desde luego, la corrupción entre particulares y el pago de cantidades a funcionarios está previsto como un delito en España. Por supuesto que sí. Pero habría pagado $10.000. Ajá. César Hinojosa habría pagado $10.000 a 4 funcionarios. La cuantía sería suficiente para entenderlo como un hecho delictivo en España. Pero a 10 días de la vista, mucho me extrañaría que las autoridades españolas admitieran este hecho nuevo entre el cuadernillo de extradición. Y le digo más, si están queriendo añadir ese hecho es porque saben que los hechos por los que han pedido la extradición no son delictivos. Y pueden encontrarse con que no se entregue al señor Inostroza. Doctor, el ridículo sería máximo, lo entiendo, pero la Administración de Justicia saldría muy reforzada porque verdaderamente se hubiera hecho justicia con él. Doctor, en concreto, 2 preguntas de mi parte. ¿Por qué le preocupan los plazos con los cuales se están resolviendo estos temas? ¿Qué de extraño ve usted en esto? Y en segundo lugar, ¿qué establece la justicia española en cuanto a plazo de resolución justamente tras la audiencia de extradición, que es el 10 de abril? ¿En cuánto tiempo tendríamos ya, o tendrían ustedes el fallo respectivo? Empiezo por el final. Toda vez que la ley española no prevé un plazo específico para las resoluciones, en este caso en el tema de la extradición, en cuanto a las sentencias en un procedimiento judicial son 20 días, pero tratándose de una causa con preso, toda vez que el señor Inostroza está privado de libertad, injustamente desde mi punto de vista, pues será una causa que irá rápido y la resolución debería ser rápida, debería estar prácticamente en 10 días o una semana, debería ser lo sensato y lo lógico. En cuanto a qué me llama la atención en los plazos, pues mire, el señor Inostroza había solicitado declarar 9 veces ante la Fiscalía antes de viajar a España. El día que se le detiene aquí en España es cuando la Fiscalía le llama a declarar, en el Perú. En España, ya le he dicho mi extrañeza con los plazos en relación con la petición de asilo, que han sido excesivamente rápidos. Ahora mismo en España sufrimos una llegada masiva de gente venezolana solicitando asilo y eso ha bloqueado el sistema, excepto para el señor Inostroza, que en 3 semanas ha visto denegado su asilo. Y por último, esto que le he comentado, a 10 días de la vista recibimos la denegación de toda nuestra prueba. Hemos tenido que presentar un recurso urgente porque esto va en contra de lo ya establecido por el Tribunal Constitucional. No puede ni debe negarse la prueba a toda persona que esté en un proceso de extradición. Doctor, más aún. ¿Cuáles son las razones que les dieron para denegar estas pruebas? Pues mire, es lamentable porque es una sola línea. Vienen a decirnos que estábamos discutiendo, que estábamos intentando celebrar en España el juicio que en su caso se celebrará en Perú, cosa que no es cierta porque nuestros argumentos giran en 3 puntos. 1, que los hechos no son típicos, no son delito, ya lo he dicho. 2, que existe un tribunal nombrado ad hoc y de hecho el procurador ha sido nombrado ad hoc para este procedimiento y ha estado de viaje por España haciendo no sé muy bien qué. Y en tercer lugar, la imposibilidad de cumplir una pena en condiciones dignas, toda vez que el propio INPE, el Instituto Penitenciario Peruano, ha decretado el estado de emergencia en las cárceles peruanas por el estado en el que se encuentran. Con lo cual, esos 3 argumentos son la base fundamental, aunque tenemos otros, de nuestra defensa. Doctor Ruiz, ¿usted ve en esta situación, y a raíz justamente de los plazos demasiado rápidos que usted critica en España, ¿usted ve algún tipo de influencia o injerencia política en este sentido que podría usted inclusive incorporar a su estrategia de defensa? Lo hemos incorporado desde el primer momento. El interés político de este asunto es evidente. Ha salido en prensa en España.
El gobierno se ha tomado un interés directo en ello. El partido político de Podemos, de Izquierda Radical, se ha interesado por este asunto. No se puede decir que estemos teniendo una batalla limpia. No se puede decir que esté siendo un juicio justo ni un procedimiento tranquilo. Pero doctor, disculpa Alejandra, aquí justamente ha habido toda una estrategia de investigación a nivel, inclusive del Servicio de Inteligencia del Perú, con grabaciones permitidas desde el punto de vista legal, con situaciones que han quedado, diríamos, expuestas y que están vinculadas con la ilegalidad. Entonces, ¿por qué decir que no se ha seguido un debido proceso, doctor? Eso es lo que no me queda claro. Claro, no se ha seguido todavía el debido proceso en España. En España nos estamos centrando en el proceso español. El proceso peruano sé que adolece de distintas irregularidades y se pondrán de manifiesto por su letrado allí. No me corresponde. Aquí en España el proceso debido lo hemos tenido, es decir, los trámites procesalmente se han seguido. Ahora bien, ha habido determinadas cuestiones, como por ejemplo la situación de libertad o de prisión, que se ha visto influenciada por las injerencias políticas. Y como le acabo de decir, la denegación de toda la prueba es un hecho verdaderamente grave que no llegamos a entender. Que no llegamos a comprender el por qué se ha producido. Dígame. Mencionó la visita del procurador ad hoc que representa al Estado peruano, Amado Benco. Él ha dado declaraciones también sobre lo que considera un caso sólido para el Perú en este proceso de extradición. Pues, y sus argumentos son los siguientes para que usted pueda responder a ellos. Él dice que se cumple el tema de la doble incriminación, es decir, que los hechos que se le imputan y se califican como delito en la legislación española también son en la peruana. Eso es lo que sostiene Amado Benco. También dice que la pena por estos delitos supera el año de pena privativa de libertad en ambas legislaciones y que no ha prescrito la acción penal y no estamos ante supuestos de persecución política. Son los argumentos que él esboza. Como decía al inicio, esta discusión en el ámbito de la extradición es muy limitadita. Entonces, lo que ha hecho, lo que se refiere el señor Benco es correcto porque son los puntos sobre los que va a discutir cualquier persona que sea extraditada. Entonces, se ha ceñido a ello. Desde luego, los hechos por los que se ha pedido la extradición no son delito y yo no he entendido nunca por qué el Estado peruano ha nombrado aquí un abogado y mucho menos qué necesidad hay de que el procurador viaje a España. O sea, no sé con qué objeto ha viajado. Bueno, no puede ser parte del procedimiento de extradición. Doctor, disculpe, nombra un abogado el Estado peruano porque evidentemente hay un interés muy grande aquí de establecer sentencias y de una lucha contra la corrupción. Ahora, el señor Inostroza es acusado por organización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias en agravio del Estado. Por eso el Estado lo conozco. designa un defensor. Pero es que no puede intervenir. Es que el Estado mexicano también lo ha intentado muchas veces y ha sido llamado al orden por los tribunales españoles porque el abogado del Estado requirente, del Estado que requiere, en este caso Perú, no puede intervenir. Entonces, porque solo puede hacerlo a raíz o pegado a lo que diga el Ministerio Fiscal español. Punto. Nosotros hemos visto ya 2 escritos del Estado peruano y hemos solicitado que se le devuelvan, porque no pueden ser parte del procedimiento, solo pueden ser parte adhesiva al Ministerio Fiscal. Entonces, el hecho de que exista un abogado del Perú o no, es que no cambia absolutamente nada. Entonces, yo no entiendo ese viaje si no es para presionar desde el ámbito político y de las instituciones, y no entiendo el papel que se está desarrollando por parte del Estado peruano en el procedimiento. Es responsabilidad del procurador encargarse de la defensa del Estado peruano y, por último, analizar y entender cómo va la situación. A través del Ministerio Fiscal español, perfectamente. Él lo que dice también es que se considera como un agravante y un elemento que obliga a la premura. Para usted los plazos han sido muy cortos y eso es irregular, pero para él a lo que obliga a la premura es el hecho de que César Inostroza tenga una medida de prisión preventiva en nuestro país y que eso de alguna forma acelera los procesos también en España. Le corrijo, no es verdad que sea por la prisión en Perú, que está prevista, que a mí me parece una prisión que los políticos deberían modificar, porque 36 meses para investigar a alguien parece una cosa un poco exagerada, y lo digo porque le corresponde a mi cliente afrontar esa situación. Es por el hecho de que la prisión se produce en España por la razón que hay urgencia. No, al Estado español no le interesa lo que suceda en el otro Estado, sea Perú, sea Rusia o sea Tailandia, es indiferente. Aquí hay una persona en estado de privación de libertad y por tanto hay urgencia por resolver el asunto.
Doctor, desde el punto de vista procesal, viene la audiencia del 10 de abril. En caso la decisión sea contraria a sus intereses, o sea, la del señor Inostroza, ¿qué recursos o alternativas quedan para usted en cuanto a apelación? ¿Se puede recurrir a una nueva instancia en España? Sí, se puede recurrir ante el Pleno de la Audiencia Nacional porque resuelve una sección de la sala. Solamente 3 magistrados van a ver este asunto. Y después se puede recurrir ante el Pleno para que ahora mismo, no sé si son 15 o 12 miembros, no sé exactamente cuántos son, no recuerdo, sean ellos los que decidan. Una vez decidan ellos, es una especie de segunda instancia, una revisión, realmente no es una segunda instancia, ¿ya? Habría un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional Español. ¿Y eso cuánto puede demorar en plazos? Bueno, puede demorarse en plazos unos cuantos meses los 2 recursos. La cuestión es si durante ese periodo de tiempo, que además en España vamos a tener elecciones, va a haber un cambio de gobierno, va a haber un cambio de direcciones generales, de secretarías de ministerios, va a haber mucho movimiento, va a perjudicar eso la situación del señor Inostroza o no. En realidad, el recurso ante el Pleno debería ser rápido, en un mes debería estar resuelto, y ante el Tribunal Constitucional es un recurso extraordinario. El Tribunal Constitucional está un poco atascado, pero debería durar otro mes y medio, 2 meses. O sea, en 3 meses, entonces aproximadamente ya tendríamos decisión en última instancia. Bueno, esto es un poco como jugar con la bola de cristal, porque luego pasa lo que pasa, pero en principio esos plazos serían estándar. Digamos que se sabría ya si es que procede una extradición. ¿Qué pasa si la negativa llega de aquí a unos meses hasta el Tribunal Constitucional? ¿Cuánto tiempo tardaría una extradición o se ejecuta de manera inmediata? Se podría ejecutar de manera inmediata. Eso lo sabe el Estado español, lo sabe el Estado peruano, y por eso han intentado romper el procedimiento de asilo, porque el procedimiento de asilo es el que ampara a la persona que está siendo extraditada. Por eso el interés es político, porque pueden romper a través del procedimiento administrativo el asilo político solicitado. Pero entonces estaría diciendo que en el gobierno español no hay Estado de Derecho. A ver, ¿se puede presionar políticamente a un Estado? Por desgracia, pues mire, por desgracia, sí, por desgracia no tenemos nada que enseñarle a ningún país, a pesar de ser miembros de la Comunidad Económica Europea y de la Unión Europea. Se dan situaciones en las que las libertades de las que gozamos y los derechos de los que gozamos hay que defenderlos con uñas y dientes, porque no queda claro que estemos verdaderamente en un Estado de Derecho. Pero ¿qué importancia política podría tener una persona como César Inostroza en este caso? Para nuestro país no. Para el Perú y para el presidente actual del Perú yo creo que tiene mucha. No estoy tan al tanto, pero me parece que es un asunto que va a suponer la reputación y el cargo de mucha gente. Ok, pero también lo que es importante es justamente, digamos, que responda a estas denuncias. Es cierto que tiene que enfrentar un proceso judicial aquí en el Perú y no sé si esta situación... Ha estar en libertad para defenderse. No, eso sí, obviamente, cada quien tiene derecho a defenderse. No, aquí se ha seguido aquí en el Perú el debido proceso, tanto a nivel de Congreso con el levantamiento de su inmunidad, como a nivel de Ministerio Público y de Poder Judicial. Por eso, francamente, doctor, no entendemos o no compartimos este punto de vista en el sentido de que habrían habido irregularidades o diríamos, errores justamente en la secuencia procedimental aquí en el Perú. Bueno, eso, como digo, no me corresponde a mí. Eso corresponde, lo único que a mí me corresponde es entender el antejuicio político, cómo la Comisión Permanente tomó una decisión modificada sin amparo de ley por el Pleno del Congreso, y eso es todo donde yo entro. El resto de irregularidades quedan para el procedimiento peruano y para el abogado peruano. Ya casi en broma les diré que no me pagan por semejante defensa, porque de verdad que es ingente la cantidad de documentos que hay que estudiar. Pero eso será una discusión allí. Yo aquí solo me centro en esa irregularidad que creo que está contrastada y se puede contrastar en los documentos. Es lo único que me interesa y lo único que voy a decir. Algo que sí me parece compete, por lo menos a la jurisdicción en la que usted litiga, si es que se decide incorporar este delito de corrupción de funcionarios por el pago de los $10.000 para salir por la frontera de Perú con Ecuador,
¿Cuánto tiempo podría tardar que se incluya este pedido al proceso de extradición? Retrasaría mucho todo el procedimiento y la vista. Yo no creo que por prudencia el Tribunal Español rechazaría esto, porque supondría un retraso muy grande de la tramitación del procedimiento en perjuicio de la persona que está en prisión. O sea, no si se acepta, no lo sé, veremos. Si se acepta, se retrasaría la vista y no podría desarrollarse el 10 de abril, ¿a eso se refiere? Efectivamente, claro, no, porque habría que discutir sobre un hecho nuevo y en la vista tenemos que discutirlo todo de una sola vez. Doctor, para terminar de mi parte, usted que ha tenido obviamente contacto con el señor Inostroza, ¿cuál es su impresión de cómo se está desarrollando el proceso? ¿Por qué decidió él irse de nuestro país de esta manera, ilegal por supuesto? ¿Qué aspectos ve él en el proceso que puedan favorecerlo o perjudicarlo? No sé, ¿qué es lo que le ha manifestado él? Sí, bueno, yo en primer lugar rechazo esa coletilla de por supuesto, está por ver la salida, yo sé que hay muchas investigaciones en marcha y habrá muchas explicaciones que dar, pero el hecho de que haya venido a España no se justifica más que por buscar una situación de amparo o estar en un país con cierta tranquilidad para poder ejercer su defensa. Tal y como él me ha transmitido, en Perú él ya no se encontraba seguro, el gobierno no podía garantizar su seguridad porque se había generado una alarma social muy grande alrededor de su situación y él vino aquí. El Estado español conoce muy bien que donde aterrizó el señor Inostroza, que es en los Países Bajos, hubiera tenido una defensa máxima sobre su situación y sobre el proceso de extradición. España está teniendo verdaderos problemas y siendo parte de la Unión Europea para poder traer desde Bélgica a determinados políticos perseguidos por delitos. Y se vino a España porque aquí está parte de su familia, aquí tiene el idioma, aquí tiene la tranquilidad y esperaba encontrar desde luego el amparo de instituciones públicas que le permitieran defenderse. Solamente eso. En ningún caso me ha manifestado una huida porque sería absurdo huir a un país como España, porque tenemos una relación muy fluida con toda Latinoamérica y con Perú muy especialmente. No ha habido más que ver el trato que ha recibido el presidente peruano en su visita a Arco, a la Feria de Arte, con los reyes de España y el gobierno. Sería absurdo huir a España desde un país latinoamericano. Muy bien. Bueno, doctor Ruiz, muchas gracias por estos minutos concedidos a RPP. Les agradezco. Y por favor, bien, les agradezco el espacio lo comprometemos, un poco a mi cliente. Lo comprometemos, doctor, a tener un nuevo contacto una vez que se desarrolle la audiencia y tengamos ya pues una respuesta en primera instancia respecto a este pedido de extradición. Será un gusto poder atenderles. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.